Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy quiero presentarles a Jessie. Jessie es mamá de Manu y Mateo. Hoy quiero que nos cuente una parte de su historia, que es que Manu nació con una cardiopatía congénita. Como para empezar a introducir un poco en el tema, me gustaría preguntarte, ¿cuándo te enteraste que Manu tenía esto? Bien, bueno, hola a todos. El embarazo fue totalmente normal, un embarazo maravilloso, sin ninguna complicación, igual que con Mateito. Las ecografías, esto se ve en las ecografías, en ninguna ecografía lo vieron, y nació por cesárea. Di todo una vez más para que fuera un parto vaginal, pero no se dio. Nació por cesárea y nos fuimos a sala, todo maravilloso, la cosa más linda del planeta, hasta que, 24 horas se cumplieron. Yo pasé una noche y media, después recordaba el otro día cuando leía unas conversaciones con mamá, que Manu no comía mucho, dormía bastante, y uno piensa, qué tranquilito, cómo duerme, pero a la vez te inquieta un poco. Decía, claro, mamá, no come mucho, duerme bastante, está como en esos controles que entran las enfermeras, que le toman la fiebre, que ven su corazoncito, que me hacen preguntas o qué. Madre, ya tenía este color, y claro, ellos cuando nacen salen como medios rojitos, medios violetitas, y yo realmente no calculé que ya habían pasado pila de horas y él aún tenía como ese color. Y le digo, como que desde que nació, y le toman la temperatura y ven que estaba frío, y en eso se lo llevan, lo sacan de la sala, y ahí obviamente ya se cayó el mundo, porque ¿por qué? ¿No? Tráiganmelo, quiero vivir. Yo tenía como más anestesia en mi cuerpo, porque cuando me empezaron a hacer la cesárea yo sentía. Claro. Dije, ¡ay! Y eso con corriente, y eso que quema, y sentía como un dolorcito. Entonces el anestesista casi le da algo y enseguida como que me puso más anestesia. Entonces mi cuerpo estaba como todo dormido. Habían pasado 24 horas, pero ya casi que no me podía mover mucho. Y yo pidiéndole a Mati, por favor, que fuera, pero claro, en realidad como que no sabíamos mucho dónde estaba. Mati tampoco me quería dejar sola. Era como a la vuelta del pasillo y estaba en realidad en cuidados intensivos. Yo estaba como levitando, o sea, tenía como una desesperación, como que me quemaba la piel, me apretaba en el corazón, era como unas sensaciones muy raras. Pero a la vez no sentía que algo estaba mal. Mati sabía que algo no estaba bien, por cómo se había dado todo. Yo hasta cuando pasó rato, ahí sí me levanté, me bañé, o sea, no me importaba nada, quería como poder estar. Y en eso viene la enfermera a decirnos que podíamos ir. Fuimos y yo hasta sonreí cuando entré, porque acá está mi bebé, y ahí nos encontramos con el cardiólogo, con neonatóloga, varios profesionales que estaban ahí en la sala de cuidados intensivos, y nos dice que nuestro hijo tenía una cardiopatía, que Manu había nacido con una cardiopatía, saca un papel, empieza a dibujar algo que para él era un corazón, obviamente con sus ventrículos, sus válvulas. Hoy lo conocemos más, pero en ese momento el corazón para mí es así, y está. Yo igualmente como que él hablaba, ellos hablaban, y para mí todo retumbaba, no captaba nada de lo que decían. Confiaba mucho igual en que Mati, el papá, sí sabía que él estaba captando todo. Y yo estaba como que tratando de ¿no? Y ahí nos explica que tenía una atresia pulmonar con CIB. Obviamente en ese momento no agarré ese nombre, lo aprendí después. Yo lo único que pude preguntarle fue, ¿usted me quiere decir que mi hijo corre riesgo de vida? Dice, sí, yo corre riesgo de vida. Y está. El mundo se derrumba. El mundo se derrumba. Y Manu está bien, ¿eh? Es importante decir que Manu está maravilloso. En eso él estaba en una incubadora, que estaba en una parte que todavía no podíamos pasar, que después de que habláramos con ellos, ahí sí nos iban a poner unos trajes.
todo cubierto, higiene y demás para poder ir a verlo. Cuando nos dejaron pasar vi que Manu estaba en una cajita así, todo chiquitito, solo en pañal, desnudito, lleno de cables, lleno de cosas. Y cuando lo vi tan chiquitito, tan indefenso, dije, tengo que ser la más fuerte del mundo para él. Si yo lo necesito así, de este modo a él, o sea, si yo lo necesito con esta fuerza, con que mi cuerpo grita por él, que mi piel dolía del momento que lo sacaron de mi pecho de la sala, ¿no? O sea, si yo lo necesito así a él, yo grande, ¿cuánto me va a necesitar él a mí? ¿Cuánto me necesita él a mí? Tengo que ser fuerte. Listo. Y ahí empezó todo. Más o menos nos contaron qué es lo que tenía. Él tenía una droga que se llama prostaglandina. Una de las conexiones en las venitas. Es un remedio que ayudaba a que su ductus, que está abierto en realidad cuando están en la pancita, porque ellos toman oxígeno de nuestra placenta, no utilizan su sistema en la pancita, pero en el momento que salen de la pancita, ellos comienzan a perder el oxígeno porque eso se les cierra. Por eso él estaba violeta, él estaba cianótico, él se estaba yendo. O sea, si esas enfermeras no hubiesen entrado en ese momento y capaz que se demoraban un poquito más o agarraban el cambio de turno, que Manu tal vez se iba ahí. Total. Entonces esa prostaglandina lo hacía que él más o menos volviera a estabilizarse. ¿Por qué? Porque hacía que no se cerraba eso, que aún podía tener oxígeno, aparte del oxígeno que le estaban pasando constantemente. Una bendición que yo podía ir a amamantarlo, cada 3 horas reloj iba, tetita, después al tiempo me dejaban cambiarle el pañal a mí, todo adentro de la incubadora, pero sí, para darle pecho sí me ayudaban a, entre cables, mover una cosa u otra, podía tener mucho cuidado. Le daba pecho, o me ordeñaba y el papá le daba ordeñado también para él también tener sus momentos. No fue fácil tampoco esa parte, y los sistemas de salud a veces muy agradecida con muchas cosas, pero también hay muchas otras cosas que duelen. Ahí había que aguardar porque al 7º día le operaban, que le hacían un Blalock. Hay 2 lugares en Uruguay que se operan a bebés, y es el Sanatorio Americano y el ISI. Ni idea teníamos, obvio, ni cómo eran, ni cuál, ni referencias. Empezamos desesperados a preguntar, a ver a familias, conocidos, si alguien conocido, desconocido. Bueno, llegamos a la elección. Ellos en ningún momento nos dijeron por un lado o por el otro, nos dijeron, no, tienen que decidir ustedes. Bueno, nosotros elegimos el Sanatorio Americano. Fuimos para allá, lo operaron. La operación fue maravillosa, todo súper bien. Su recuperación fue maravillosa. La estadía fue dura, porque aparte tenía una cesárea y había que subir escaleras. En la parte de en la recuperación, o sea, una bloquea total. Y se olvida de todo, pero ¿se acercó a alguien, alguna fundación? ¿Quién fue esa red de contención como para irles explicando este paso a paso que iba a ir surgiendo y también dándoles información más allá de los médicos, ¿no? Porque sinceramente yo no quería recibir mucha información, tenía mucho miedo. Por parte de la sociedad enseguida me mandaron a una psicóloga. Yo la llamé a la psicóloga, después le dije que sí, que quería hablar con ella, porque el miedo es muy bravo y el miedo lo que hace es generar pensamientos negativos. Totalmente. Entonces constantemente me quería hacer mentalizar las cosas, pero me venía ese pensamiento que no querés oír, que no querés sentir, que no querés ni imaginar, y me sentía muy mal por eso. Y el miedo es así, es difícil. Te abraza, te envuelve y a veces es más fuerte que todo afeo, que todo deseo. No hay que dejar, pero a veces se apodera. Entonces yo mucha información no quería tener, porque lo que leía, por ejemplo, era duro, entonces no quería tener mucha información. Pero un amigo del papá, padrino de Manu, tiene un amigo, y ese amigo, no me acuerdo bien cómo era la conexión, pero hizo que llegáramos a la Fundación Corazoncitos. Ahí la fundación se acercó, Mati bajó a la calle y charlaron un poco y nos llevaron unas cositas, peluche, mantitas,
unos libros. Ver todo eso me hacía sentir que entonces podía sobrevivir, ¿no? Claro. Porque ¿por qué me vas a dar algo que es para él cuando crezca? Porque tenés todos esos miedos. En realidad los médicos, que yo creo que es también por miedo, los médicos siempre te van a dar el peor de los panoramas. Entonces nadie me decía que él iba a sobrevivir. Entonces era como algo de... Sí, puede suceder, ¿no? También el desconocimiento. Yo no es que conocía que tenía alguien cercano con una cardiopatía, no, estaba muy, muy desinformada del tema. Mati se leyó libritos muy rápido, yo no podía, solo me leía el de lactancia y... Claro, en esa información hay de todo, ¿no? Y me acuerdo una de las mamás que decía que había dado pecho hasta su último suspiro. Entonces, era bravo. Muy difícil, obvio. Era bravo hasta leer las cosas. Ya dejé, no quería leer nada, solo quería recuperarme y controlar el tiempo y ir a sentirlo, ir a darle pecho, ir a amarlo. Total. ¿Hoy Manu tiene? Hoy Manu tiene 19 meses. ¿Y ya pasó cuántas operaciones? Pasó 2. Luego de esa, había que hacer otra a sus 6 meses aproximadamente. Que nosotros, bueno, ahí viene otra parte, claro, muy fuerte. ¿Por qué no fue acá? No fue acá. Es muy brava la parte de en los hospitales y eso de que a veces no hay mucho apoyo, mucha guía, ¿no? Uno tiene que ir agarrando información, con eso haciendo lo que puede. Uno a veces no quiere preguntar porque no quiere molestar. O sea, vos tranquilo, todo por mi bebé, yo no jodo, no digo, y a veces se vuelve como todo mucho más difícil para nosotros, como papás. Pero bueno, el papá era como más en ese sentido y se cruzó, y se cruzó, por ejemplo, el cirujano y le preguntó cómo sigue esto, porque nadie nos decía con nada. La cirugía salió muy bien, él tuvo una recuperación preciosa, ¿cómo sigue esto? Y bueno, el famoso Glenn, era como fue. Una enfermera a mí me contó, madre, ¿a usted le dijeron cómo va a venir Manu de la cirugía? Y le dije, no, bueno. Yo le cuento que Manu va a venir con muchos cables, Manu va a venir muy inflamadito, Manu puede venir con el tórax abierto, porque a veces por la inflamación no se puede cerrar. Me dio mucha información que te prepara, quieras o no te prepara, para que después no sea capaz. Depende de cada uno, ¿no? Pero cómo lo tome, pero... Y ahí ella dijo, Manu, después le van a hacer un Glenn, un Fontan, y yo, ¿qué? Y ella dijo, no, bueno, eso después lo ves, como que ya estaba en la historia lo que le iban a hacer a Manu. Y yo solo traté de retener esos nombres, y después de que le di pecho lo dejé salir y empecé a googlear. Y llegué a las famosas nombres de la cirugía, Glenn y Fontan. Y ahí fue cuando preguntamos, y nos enteramos que el Fontan era una cirugía que dejaba con medio corazón funcionando, y el doctor nos dijo, Mati le preguntó, ¿y qué calidad de vida o esperanza de vida tiene esa cirugía? Y hay algún paciente con 29, 30 años. Y a Mati, que Mati siempre estuvo muy, muy firme, muy fuerte, que no significa que no haya vivido todo el dolor, sino que cada uno... Era también ese rol que le tocó. Exacto. El rol que le tocó cumplir en ese momento. Yo realmente no podía retener nada, ¿no? Mati siempre estuvo muy, muy entero para poder ser ese oído y estar atento a algo que es muy importante. Y ahí fue cuando Mati se le cayó un poco el mundo. Y ahí fue cuando yo estaba un poco más fuerte, justo. Y cuando Mati me lo contó, yo le dije, amor, tranquilo, la ciencia avanza. Total. Manu está hermoso, ahí iban 48 horas, son fundamentales las 24 y 48 horas posteriores a la cirugía. Siempre se dice, el 50% de la cirugía es el 50%. Y lo que viene después, ese 50% es muy importante también. Claro. Es muy importante. Superar esa otra etapa es casi como la primera. Iban 48 horas, Manu iba respondiendo bien, le habían bajado sedaciones, le habían dejado de pasar otras cosas, ya tenía muchos menos remedios en su cuerpito. Le estaban por sacar los drenajes, ya no tenía la sonda, le iban a dar alimento por boca, ya lo habían desentubado,
O sea, iba Buenísimo, avanzando claro. maravillosamente. Entonces yo al revés, amor, tranquilo, la ciencia avanza. Seguramente que para ese entonces Vamos a poder. va a haber otra cosa. O sea, no es que... Porque lo que estaban diciendo es, capaz que vive, y si vive, capaz que vive 29 años, 30 años, o menos, porque en realidad tampoco esa es la garantía, ¿no? Total. Ay, nos fuimos con eso, después Manu, nos fuimos nuevamente para él nació en el hospital italiano, nos fuimos nuevamente para ahí. Al tiempo, enseguida regresamos y estuvimos internados mucho más tiempo porque Manu presentó APLB, alergia a la proteína de leche de la vaca. Entonces, cuando apenas nos fuimos a casa a conocer al hermanito, a vivir ese sueño que en realidad tendría que haber sido así, ¿no? O sea, uno está en sala y espera que te den el alta, pero no. ¿Y en todo ese tiempo estuviste vos internada? Sí. ¿Ah, sí te dejaron internada? En el hospital italiano, la ginecóloga que me atendió, la estaban linchando. Sí. La estaban linchando, pero ella dijo, vos estás bien, pero vos querés estar acá. Yo, claro que quiero estar acá. O sea, quiero estar cerca de él, quiero poder ir todo el tiempo con él. Guarda que mi corazón estaba totalmente dividido, claro, porque en casa tenía a Mateito con 22 meses. Que Mateito también fue muy loco todo. O sea, mamá se fue, papá se fue, no regresaron, de repente me quedé acá, ¿y qué pasó? O sea, él estaba muy bien cuidado, atendido por sus abuelos y su tía, pero es muy difícil. Yo pensaba en el corazoncito de Mateo y en la cabecita de Mateo. Claro. Y bueno, no es para hablar de esto, pero sí, es otro mundo, ¿no? Ese hermanito, cómo recibió todo. Total. Cómo cambió también un poco su comportamiento. Aparte, como lo fácil también que uno intenta explicarle y a veces ellos se entienden mucho más cuando te ven o cuando no, como realmente debe haber sido muy difícil para él transitarlo, pero cuán fácil a veces nos hacen las cosas en ese lugar. Imagino que el día a día debe ser muy complicado. Ay, pero maravilloso también. Total. Bueno, Mateo, por ejemplo, ellos entienden más de lo que uno cree. Eso es muy fuerte también. 22 meses nada más, pero son increíbles. Bueno, la doctora me dejó quedarme, eso sí. Hasta que Manu se fue al italiano, una vez que al sanatorio americano. Okay. Una vez que Manu se fue al sanatorio americano, ahí sí, no, ya está, cuando regresamos, ahí iba y venía, estaba ahí, estaba en la sala, en la sala de espera que había. Bueno, pero regresamos nuevamente con Manu por sangre en la materia, mucha sangre en la materia, y claro, cualquier cosa que sucede con Manu es todo mucho peor por su condición de su corazoncito, ¿no? Empezaron a querer sacarle sangre, vivimos otra pesadilla ahí y tenía anemia, y bueno, todo ese mundo después de la alergia y tratar de estabilizar, no fue fácil, no es fácil ninguna alergia para ningún bebé, pero el tema de esa condición de Manu hizo más difícil todo. Y bueno, eso es otra cosa que hay mucha información también ahí para hablar, pero no es la idea, sino no vamos más. Ahora sí, que me habías dicho de la segunda cirugía. Exacto. Bueno, a esto que el doctor dijo eso, después nos fuimos. Después de todo lo que estuvo nuevamente internado por la alergia y demás, finalmente nos fuimos a casa. Ese encuentro con el hermano soñado, a vivir, a disfrutarnos, a estar, a amarnos. Y cerca de las fiestas, a veces no podía dormir. Y empecé a investigar a través de Instagram, hashtag atresia pulmonar con CIB. Llegué a muchas mamás en Brasil, a muchas mamás en Colombia, en Ecuador, en distintos lugares. Y empecé a escribirles también a cardiólogos, a cirujanos en Brasil y que me respondían. Y bueno, la conclusión era que yo les explicaba que Manuel tenía atresia pulmonar con CIB y que le querían hacer un Glenn-Fontaine. No, pero tiene que haber algo más. Y después llegué a mandarle todo y no hay algo más. Y ahí iba sumando y preguntaba a un otro profesional de otro país y no, Glenn-Fontaine. No, acá no hacemos Glenn-Fontaine para atresias pulmonares. Y así fue hasta que después llegué a través de un angelito, Bastián, que es un pequeñito que se fue al cielo, a través de una publicación. Ahí llegué a la mamá de Delphi, una corazoncita valiente también, que operaron a Delphi en Argentina. Entonces hablé con ella, le pedí por favor, me presenté,
le conté un poco más o menos la situación, le pedí por favor que cuando tuviera un ratito me dijera todo lo que pudiera. Y así fue. Y me pasó el contacto del cirujano. Y bueno, ahí empezamos a hacer algún otro estudio para que él pudiera ver con más información cómo se encontraba el corazón de Manu, para ver si era apto para hacer una otra cirugía. Y sí, Manu estaba bien para hacer una cirugía correctiva. A lo cual, por supuesto que aquí las cirugías del corazón las paga el Fondo Nacional de Recursos, que es una bendición porque poder no pensar en eso son cirugías muy, muy costosas y a veces hay complicaciones que por supuesto cada complicación económicamente es un montón, entonces realmente es maravilloso que Uruguay tenga eso, pero por supuesto que en Argentina no. Lo intentamos igualmente, hicimos la solicitud al fondo, pero demoraban mucho y nosotros ya teníamos que definitivamente confirmarlo y pagarlo y hacerlo. Entonces decidimos hacer, mismo esta mamá hicieron una campaña también, muchas mamás, después llega un grupo de mamás con pequeñas cardiopatías donde me guiaron un montón, me ayudaron un montón. Es realmente un lugar donde obviamente que como mamás nos podemos entender, pero a veces cuando vivís ciertas cosas es como un poco más, es como que no tenés que hablar, es como que Totalmente. Conocés muchas sensaciones entonces hubo mucho apoyo también de ese lado, mucha guía y decidimos hacer una campaña solidaria juntos con Manu y fue maravilloso. El apoyo fue increíble. Fue increíble. Fue una locura, personas que nos conocían, personas que no nos conocían, fue muy rápido, hubo mucho amor y más allá del aporte económico que es fundamental. Totalmente. El aporte cariño, humano, el cariño, total. El amor para Manu, los deseos, fui acá y pedí por Manu, las velitas, las oraciones, las energías, la magia, todas las fuerzas que podemos manejar, todas las fuerzas que fueron hacia Manu, hacia Manuel, hacia las manos de los doctores, hacia las guías, hacia todo. Yo qué sé, yo por Manu le pedí a la luna, a la tierra, al cielo, al viento, a todo. Entonces, la campaña fue una locura, fueron días muy especiales en casa, de muchas lágrimas, de muchas emociones, de mucho estrés también porque tenía que manejar una página, pero tenía que manejar una página con los dos gorditos. Y una familia, claro. Claro, entonces a veces no podía y eran como mucho malabar, todo, pero hasta eso pasó. La idea nuestra, estábamos averiguando todo para hacer eventos grandes, no tuvimos que ni hacer los eventos, claro. O sea, en realidad fueron días que estuvimos en casa, o sea, la gente hizo todo, o sea, eso, más allá también del aporte económico, el aporte con cada uno, con su tiempo, con su idea, con el tiempo a todo lo que es, ¿no? Ir, venir, organizar algo, pensarlo. La gente, es que yo me acuerdo que yo te escribí cuando me enteré para ponerme a disposición o lo que sea y me dijiste, Vir, ya creo que llegamos, quédate tranquila que creo que ya llegamos y recién habías largado como... Es que fue una locura. Me pasó que me llamó una mamá de un pequeño compañero de colegio del hijo de una amiga, ¿no? Porque pasa eso también, ¿no? Obvio, que personas como... Por eso a veces compartir es tan importante. Tal vez yo hoy no puedo colaborar económicamente porque la tengo difícil, claro. Pero compartir uno nunca sabe a dónde llega. Por entonces supuesto. Es un modo maravilloso también de colaborar. Y me llamó y bueno, me hizo un montón de preguntas porque me dijo, perdóname que te pregunte todo esto, pero tristemente hay gente que miente con esto. Me mató, pero debe no sé, es porque ya descubrí algunas cuentas y bueno, sí, es muy bravo, pero me preguntó un montón de cosas, también como para asegurarse. Me dijo, bueno, mi esposo está en conjunto con unas otras empresas y queremos ayudar, apoyar, decime por favor más o menos qué dinero les falta para llegar. Era eso, ¿no? Era una pregunta fuerte. ¿Qué dinero les falta para llegar? O sea, a lo que yo le respondí, mira, tenemos alguna actividad, tenemos una rifa y nosotros compramos un viaje a Brasil para poder rifar, que familiares y amigos dieron mucho también para vender esos números. Le dije, mira,
hay cosas todavía que están por hacer, una maravillosa carrera en Atlántida, una travesía de nadadores en Atlántida, que sospecho, con esas actividades y lo que tenemos sospecho, que vamos a llegar. Estamos ahí, que vamos a llegar. A lo que me dijo, yo le dije, mira, hoy es la idea que cuando los pequeños se duerman con Mati, ver eso. A lo que me dijo, bueno, hacelo, y si ves que falta, me llamas. Vir, también eso, ¿entendés? El tener esa tranquilidad. Total. O sea, yo lloraba, ¿entendés? Porque esa persona fue... ¿Por qué es esto? ¿Entendés? Como, quédate tranquila, que si falta, no falta, porque lo vas a tener. Claro. Sí, obvio. Y así fue, o sea, en la noche contamos y estimamos que perfectamente, ya después me desesperé. Yo no quería, por favor, no manden más, porque nunca nuestra intención era que eso se creciera fuera más. Exacto. Claro. Era Entonces, lo que necesitaba. Ya después tenía miedo, porque si acá estamos casi y tenemos todavía cosas por hacer, claro. ¿no? Sí. Bueno, a la mañana siguiente le avisé a ella que muchísimas gracias, con todo mi corazón, si podía igual quedarme con su contacto, porque obviamente todos los días familias, y todos los días familias necesitan de apoyo. También. Si me lo permitía, me dijo que sí, por supuesto. Y yo agradeciéndole de todo nuestro corazón, pero que sospechábamos que sí, que definitivamente íbamos a llegar. Y así fue. Y también se pasó. Y fue hermoso también poder compartir eso con otras causas que había. Totalmente. Juntos con Fede, que aún están también. El caso de Agus, de la pequeñita que se quebró el codo. O sea, y bueno, después otras cosas. Pero digo, fue re lindo también eso, poder compartir. Que muchas familias nos dijeron, Jess, esperen, no lo hagan, porque uno nunca sabe. Y bueno, sí, en parte tenían razón, pero son cosas que en ese momento no es así, o sea. Sí, uno da y sí, todo lo que nos habían dado, que es una locura. Y bueno, se dio y viajamos a Argentina y se realizó la cirugía y Manu una recuperación maravillosa. Hubo ahí algo que no voy a mentir, que fue muy duro y yo me enojé conmigo misma por haberlo sentido duro, pero fue lo que sentí. Que salió el doctor y nos dijo, Manu está bien, pero viste cuando hay un pero, Manu está bien, pero esta cirugía supuestamente correctiva era como bastante definitiva. Sin embargo, el Glenn y el Fontan, o sea, no solo son 2 cirugías más las que le iban a hacer acá, son paliativas, se le iba a quedar medio corazón, la calidad de vida es como mucho más complicada, más remedios que tomar, o sea, un montón de cosas. Esta cirugía era correctiva, la saturación le iba a mejorar un montón. Manu en ese momento saturaba el oxígeno en su sangre entre 75 y 81, siendo que cualquiera de nosotros saturamos 100. Él siempre con una energía que no entendés, o sea, mi amor, si saturás así con 75, claro, ¿qué va a hacer cuando tengas 100? Total. Y que no llega a 100 y sin embargo es Spider-Man. Pero bueno, salió y nos dijo que no pudo hacer la cirugía correctiva porque él tenía que perforar el tronco pulmonar, o sea, lo que a Manu nació sin una válvula, una válvula que lleva la sangre del corazón al pulmón, la válvula pulmonar. Entonces tenía que perforar el tronco pulmonar, pero ¿qué pasa? Estaba todo tan chiquito ahí. Y ahí tenemos las arterias coronarias, que son las arterias vitales. Y él nos dijo, tuve miedo y tuve que tomar otro camino. Hizo una otra cirugía que se llama Rastelli, que esa cirugía sí hay que volver a operar, hay que cambiar la válvula, no sé si 1 vez, 2 veces, muy probablemente, ojalá, tal vez pueda ser una. Y su corazoncito va a decir, yo no digo nada, yo lo único que pido a Dios es que sea lo que tenga que hacer para que él esté bien. Totalmente. Punto. Total. Pero sí hay que cambiar la válvula. El corazón queda tamaño adulto en la adolescencia más o menos, deja de crecer y ahí queda como para siempre. Pero uno nunca sabe, siempre hay cositas que pueden fallar, ¿ok? Entonces como que nunca nada es definitivo. Pero sí sabemos que cambio de válvula va a tener a medida que va creciendo su corazoncito y él mismo. Pero en cuanto al doctor le dijimos, o sea, doctor, usted hizo lo que cualquier mamá o papá hubiese hecho dentro de un quirófano. Claramente. O sea, su decisión fue fundamental. Por supuesto. Fundamental. Así que listo. Pero obviamente fue duro saber que otra vez pasar por lo mismo. Y yo pensaba, ¿no? En ese momento
me dolía mucho no solo saber que Manu otra vez iba a volver a estar en una cirugía, con remedios, con peligros, con los riesgos de infecciones, de las bacterias, llenando su cuerpo de anestesias y abriendo su pecho, su corazoncito, o sea, todo lo que lleva eso, sino también pensaba en Mateo. O sea que para nosotros es muy duro vivir eso, ¿no? Vivir el miedo, pero pensar que Mateito iba a ser consciente de que su hermano iba a entrar en un hospital y que iban a operar su corazoncito, o sea, saber que Mateo iba a sentir ese miedo a mí me mataba. Fue como muy difícil esa parte. Fue un tiempito. Después ya está, te das cuenta que es solo agradecer. Total. Y después vemos cómo nos preparamos. Mateo ya es de otro planeta, o sea, Mateo ya es un hermano maravilloso y sé que va a ser muy maravilloso y que también lo que le tocó a él lo va a hacer ir por la vida también de un modo distinto. A todos nos toca lo que nos toca. Exacto, lo hablábamos. Vamos a hacer un sostén mutuo. Nosotros vamos a tener que ser más fuertes también para acompañar a Mateo. Así que nada, ya veremos cómo nos preparamos para eso, pero disfrutando muchísimo y aprendiendo muchísimo. El otro día entré como en una nube así de dolor también, de no. Porque pensaba, son momentos, porque también estás como procesándolo. 2 por 3. Nada. Es muy... Todos son momentos. Bueno, esto se viene ahora nomás. Es a sus 2 añitos. Hay que volver a Argentina. A ver, fuimos a Argentina nuevamente por un control, estaba muy bien. Pero ahora hay que ver si le hacen un cateterismo para dilatar la válvula que tiene puesta y aplazar la cirugía un año más. O si en el cateterismo ven que la válvula no está muy bien, hay que ya operar y cambiar la válvula. Bueno, eso se viene ahora nomás a sus 2 añitos. Más o menos por octubre veremos bien cómo encaramos todo eso. Y ahí tenés que, o sea, la cirugía es bastante costosa como la primera. Yo creo que va a ser lo mismo o más por la situación de Argentina. Realmente todavía no averiguamos mucho. Claro. Nosotros sí hemos estado ahorrando del momento 1. Obvio, claro. Hemos estado ahorrando del momento 1 porque, bueno, del momento que nos dijo que la cirugía no... o sea, que había que volver a operar reciente, o sea, en corto plazo, empezamos a ahorrar todo lo que se podía. Pero bueno, hay que ver ahora eso, que su corazoncito va a decir, y yo digo eso, que sea lo que tenga que ser para que él esté bien. Tanto totalmente. Sea hoy el cateterismo y después la cirugía, o hoy la cirugía, que sea lo que tenga que ser. Tiene una vida normal, o sea, está contigo, no va a jardín, pero juega con el hermano, o sea, tiene vida normal, digamos. ¿Cómo es su día a día, digamos? O sea, más allá de, obviamente que llena de miedos, pero uno como con fuerza de decir, me imagino que verlo te... Sí, pero en realidad es muy normal todo. Es muy normal todo. A veces es tan normal todo que ahí es cuando parás a observar y te entra el pánico porque recordás que, ¿no? Porque en realidad todo es vida normal. Toma aspirina nada más. Todos los días. Todos los días. La fundación nos prestó un oxímetro que mide el oxígeno en la sangre, que fue una bendición tenerlo, es una tranquilidad. Lo devolvimos y eso también es soltar, claro, el control. Igual ya estoy averiguando cuánto sale uno. Pues madre. Porque claro, o sea, pues madre, siempre. Ese bichito me va a decir si el oxígeno en su sangre por alguna razón está. A veces si su boquita queda más violeta. O sea, las cardiopatías no son nada fáciles. No. Hay muchos pequeños en Uruguay y pequeñas, operados y operadas por cardiopatía, que no la tienen fácil. No se imaginan. Yo soy, pero mega afortunada. Primero porque lo tengo conmigo. Y segundo porque él lleva una vida muy normal. Pero hay realidades que nadie se imagina. Hay realidades que viven bebés y mamás y papás o hermanitas que nadie se imagina. Que es muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, a veces ahí es cuando digo, ¿por qué yo sí? ¿Por qué? ¿Para qué yo sí? O sea, yo sé que yo algo tengo que hacer con esto, que ahora no puedo, porque todavía mi energía está muy con mano, pero yo tengo que devolver todo esto. O sea, tengo que devolverle a Dios, a la vida, a la gente.
esta fortuna de tener a mi bebé, de que todo esté muy bien. Yo que sé, es muy fortuito, ¿no? Esto de las cardiopatías, no hay un estudio que diga cuándo sí, por qué, aquí. Claro. No hay, sí, no hay. Pero obviamente quiero estar, quiero ser, quiero acompañar, quiero. A veces todavía capaz que no estoy pudiendo mucho porque yo... Obvio, lo estás procesando. Exacto. Y disfrutándolo. Pero sí que lo quiero. Y él tiene una vida muy, muy normal. Ahora comenzamos el desafío por la alergia de la leche, que la alergia de la leche en realidad nos jugó una muy mala pasada. Claro. Fue muy difícil todo el tema con Manu de su alimentación, siempre estuvo en línea roja, mucho miedo porque encima con línea roja someterse a una cirugía, o sea, eran como muchos factores. La leche que era apta para la alergia, Manu no la tomaba, solo tomaba pecho, y el pecho ya no era suficiente, no me dejaban darle pecho directo porque gastaba muchas calorías y era más lo que perdía que lo que engordaba. Y ahí yo me tenía que ordeñar 24/7, el tema es que no es lo mismo, por supuesto. Me ordeñaba y veía que no daba, fue muy duro, toda esa parte fue muy dura. Él antes de su segunda cirugía no comía, empezó a comer, o sea, era la idea por el tiempo de su edad, era una cucharadita y todos felices, era otra cucharadita y vomitaba todo, y encima vomitaba la toma de la leche ordeñada con TCM, que es para subir las calorías, y con maltodextrina, y yo no tenía cómo darle eso de nuevo porque no me salía más, tenía que prenderlo, pero a la vez estaba eso de que perdía calorías y succionaba. Pasamos momentos bravos, pero se logró maravilloso. Igual me fui de tema otra vez, porque algo me habías preguntado y algo quería decirte y así sí. No, ¿cómo era el día a día de Manu? ¿Qué consejo le podrías dar, más allá de esa otra mamá, a la sociedad como para poder acompañar esto, ¿no? Como a mí, o sea, a mí me encantaría poder, pero a veces como que nos da miedo como invadir, sentimos como que están pasando como un proceso muy complicado, las palabras no alcanzan. ¿Qué te hubiera gustado o qué fue lo más importante de ese momento, más allá de, obviamente, el aporte económico para poder lograr esta cirugía? Eso que a vos te marcó, que te hizo la diferencia y que te dio fuerza para seguir adelante, o que te hizo sentirte querida y que no tenías que bajar los brazos. No tener que bajar los brazos es mal para cualquier mamá, en cualquier situación. Todo eso es muy personal, porque hasta a mí me pasa eso que vos decís. O sea, yo como mamá de Manu, pero en un lugar muy privilegiado, porque Manu está maravilloso. No sé cómo ser con una otra mamá, porque tampoco quiero invadir. Eso es muy personal, pero yo creo que lo fundamental que podemos hacer como sociedad es informarnos. Yo creo que vamos a saber cómo actuar. Y si nos informamos, damos un mejor lugar. Y si nos informamos, hacemos un lugar más seguro. Y como mamás de niños que no tienen absolutamente nada en particular, enseñarles que hay niños que sí. Yo tengo un poquito de miedo para cuando Manu vaya a la escuela, por ejemplo. Es una tontería, pero a la vez es real. Él tiene una cicatriz muy grande en su pecho. Lo va a acompañar toda la vida. Y yo la amo a esa cicatriz. Y él la va a amar. Y yo se la lleno de besos y yo deseo que la ame. Pero todos sabemos que no es fácil. Todos sabemos que a veces la adolescencia, que es la parte más difícil. Yo hablo con mamás y mamás me cuentan cosas que pasan con sus peques y a mí me mata, ¿viste? Como que una pequeña no le quería mostrar la cirugía ni a su propia mamá. Y siempre andaba con camperitas. Entonces, son cosas secundarias. Pero así como quiero cuidar el corazón de mi bebé físicamente, ¿no? Por salud, quiero cuidar el corazón de mi bebé emocionalmente, porque eso es fundamental. Así como nosotros tenemos que estar para ellos a nivel emocional porque ellos lo sienten. Bueno, ellos cuando crecen le vamos a dar todas las herramientas y vamos a acompañarle y ayudarle a amar su cicatriz. Pero a veces el otro puede ser responsable de algo muy lindo o algo muy feo. Entonces yo creo que nosotros como familia, como mamás y papás de todos los niños, a veces eso, poner sobre la mesa el respeto, el que somos diferentes, el que hay situaciones, pero desde el amor, ¿no?
Y el no tener miedo a veces como de hablar, ¿no? Porque con los niños tenemos eso, bueno, vamos a protegerlo. Claro. O ¿para qué le vamos a...? ¿no? Y a veces, bueno, hoy, por ejemplo, a mí con mi hijo más grande nos toca vivir situaciones que capaz que si yo lo pensaría, capaz que elijo no hablarlas de repente porque la protejo, pero qué importante que es, porque yo del otro lado también digo, a mí me protegieron por amor, ¿no? O sea, como que vamos diciéndole, no vamos a exponerlos a esto, y cuando sos un adulto te encontrás con un montón de desinformación que decís, tal palabra significa esto, como que a veces escuchás o, ¿no? Como, no sé. Totalmente. Y bueno, ponerlo sobre la mesa hace que tengan información, sepan actuar con cosas no tan visibles, pero que en la escuela, o sea, los compañeros lo notan y no saben cómo tratarlo también, ¿no? Como, o ahí entra el bullying, o entra la lástima, o entran como un montón de cosas, y yo creo que ponerlo sobre la mesa, hablarlo con nuestros hijos, les da herramienta para toda su vida, y al ser empático, a entender que todos somos distintos, que cada uno tiene su proceso, su historia, su familia, su casa con esto, y bueno, nada, el también poder hablar, o sea, en tu caso, yo poder acompañarte desde algún lugar que a vos te haga sentir segura, o sea, darte esa fuerza y decir, vamos a salir. Bueno, de eso hubo mucho, que uno a veces me dice que va a estar todo bien, pero no sabe si va a estar todo bien. Pero ese yo se lo creo, ¿entendés? Obvio. Yo se lo creo. Y la esperanza. Sí, y que la esperanza, que son cosas que a la vez se hacen más fuertes que el miedo, porque el miedo es duro, ¿viste? El miedo es una locura. O sea, tengo un montón de cosas que no dije, un montón de cosas que pienso ahora cuando te comento cosas, pero así en resumen, el miedo es muy duro. Y con esto que decías a veces de proteger a nuestros hijos, hay que tener cuidado con eso de la protección, porque a veces podemos hacer que esa protección de ellos, después cuando se enfrenten a algo, hagan un bloqueo. O miren a un costado directamente, que tampoco es la idea. No por el lado de la lástima, no ignorar la situación, sino que del lado del amor, hasta preguntar. Totalmente. ¿Qué te pasó ahí? Claro. Porque hablarlo yo creo que es lo bueno. Yo me imagino a Manu diciendo, ¿qué le pasó ahí? O decir, qué linda esa cicatriz, no, qué horrible, ¿no? Como estamos como acostumbrados a eso, ¿no? Como a siempre anotar lo negativo, o lo que es raro para nosotros es como, qué raro eso, ¿no? Igual yo creo que es una generación totalmente bisagra, empática. Yo creo que todos nosotros traemos ciertas cosas que nosotros queremos, yo creo, empezar a dejar, y que nos damos cuenta. Sin ir más lejos, el otro día una mamá hizo un comentario de traer algo, de que una señora le dijo, lo fundamental es que nazca sanito, y ella empezó a reflexionar de todo eso, y es real que son frases que uno dice sin ninguna intención de nada y agradeciendo que está bien, pero no siempre es así, porque guarda, yo considero que Manu es sano, porque es sano, pero guarda con esa frase, porque puede no es lo más importante. Claro. Lo más importante para esa mamá que su bebé no nació del todo sanito es tenerlo, es que la lucha, que la pelea, que está ahí día a día dando todo para que esté mejor. Eso veo en las nuevas generaciones, veo que vienen más espontáneos y livianos, o sea, no con que ellos se están formando más desde ellos. Sin duda que hay familias detrás que colaboran para que eso sea, ¿no? Pero yo creo que le viene un mundo lindo a Manu en ese sentido, quiero creer, ¿no? Total, pero queremos. Si queremos. Pero si me decís por qué lado, yo creo que por ahí, ese apoyo. Después para una como mamá, sí, el estar es fundamental, como te digo, capaz que va a estar todo bien, Jessie. Pero yo te la creo, total. Vamos a estar atentos a ver qué pasa próximamente. Muchas gracias. Y si necesitas ayuda, acá estamos, por supuesto. Agradecerles por estar ahí, por escucharnos. Y si conoces a alguna familia que esté necesitando escuchar esta historia, te pido que lo compartas. Si te queda alguna duda,
te leemos en los comentarios, lo podemos hablar con Jess. Y sí, eso, yo, a las órdenes. Similar, cardiopatía, no cardiopatía, el apoyo que pueda estar en mi alcance, más que a las órdenes, Gracias. Por favor. A vos.